Muy bien, sean todos muy bienvenidos al capítulo número 3 de esta temporada de podcast que hemos estado diseñando en función a los pedidos que ustedes nos han hecho. Eh, em, en este concepto muy simple, que va a ser consiguiente al capítulo anterior, y hoy me voy a dedicar a lo que son las fibras musculares. Algo que me interesa bastante, o en realidad les va a interesar a ustedes, no es que me va a interesar a mí, les va a interesar a ustedes, es que vayan y recapitulen todo el contenido que hicimos en los dos anteriores capítulos, porque esto ya se empieza a enlazar. El día de hoy vamos a tocar, como ya dijimos, fibras musculares. No me voy a meter con estructura del músculo, porque es muy difícil explicarlo si ustedes no ven la estructura del músculo, así que yo les aconsejaría que repasen un poquito lo que es sarcoplasma, retículo sarcoplasmático, ATP, porque hoy vamos a charlar un poquito de ese tema, en áreas, reclutamiento de unidades motoras, tipos de fibras muscular, características de esas fibras musculares, cómo se comportan en ejercicios de endurance, un tema bastante importante. Estos tienen a la hora de determinada práctica de deportes, ¿sí? De deportes de larga duración. Así que bueno, preámbulo, voy a tratar de pasar a la presentación en este momento. Los que me están escuchando, les aconsejo que vayan a ver cuando esté editado el video en YouTube, porque le van a poder sacar bastante más provecho a todas las imágenes que hemos creado. Bueno, en este concepto de fibras musculares y ejercicios, vamos a tener que tocar un par de tres ejes temáticos principales. Disculpe que estén en inglés la presentación, pero bueno, tengo que preparar la presentación para dar clase, entonces aprovecho y utilizo la misma presentación con algunos truquitos más. Vamos a hablar de tipos de fibras muscular. Como segundo gran eje, vamos a hablar del reclutamiento de las fibras musculares. Y como último eje temático, vamos a hablar de tipo de fibras y éxito deportivo o éxito de los atletas, ¿sí? Te doy un consejo: andá y buscar un cuaderno y a buscar un lápiz o virome y prepárate para ir anotando un par de cositas que te van a servir. ¿Por qué? Nosotros empezamos viendo la física aplicada al ejercicio. Después estuvimos viendo un poco de nutrición, no muy profundo, pero estuvimos viendo de dónde viene el ATP y cómo lo utilizamos y cómo se mide esa energía que viene en relación con el capítulo 1. Y ahora vamos a ver cómo las fibras musculares utilizan esa energía o qué características tienen las fibras musculares para utilizar esa energía, que posteriormente nos va a dar pie a, de alguna forma, estar hablando de hitos fisiológicos: consumo máximo de oxígeno, umbrales aeróbicos y anaeróbicos, potencia crítica, UFTP, la relación entre todos estos conceptos, lo que es la W' o la reserva anaeróbica funcional, para después ir pasando al concepto de construcción de zonas de entrenamiento o de áreas, o como ustedes lo quieren llamar, que se va a ir dando delimitado por dominios o niveles, dependiendo de quién lo lean y la interpretación que tengan. Entonces, sin más preámbulo y explicándoles de por qué vamos a hacer esto, vamos a comenzar de alguna forma. Cuando hablamos de tipos de fibra muscular, tenemos que tocar, a mi opinión personal, cinco ejes temáticos importantes, que son el tipo de fibra muscular, y dentro de ese tipo de fibra muscular debería ir lo que son unidades motoras, porque en función al tipo de unidad motora va a determinar el tipo de enzimas o de catalizadores biológicos que trabajan adentro de la célula muscular, como es la ATPasa, y algo estructural como es el retículo sarcoplasmático, para después terminar hablando un poco de fibra y ejercicio. Entonces, vamos a comenzar con el tipo de fibra muscular. No todas las fibras son lo mismo. Ese es un primer punto que tenemos que tener en cuenta. El músculo esquelético contiene diferentes tipos de fibras musculares, ¿sí?
que tienen diferentes velocidades de contracción y por ende tienen diferentes habilidades para generar fuerza. A grandes rasgos vamos a empezar hablando de las fibras de tipo 1, que también llamadas fibras de contracción lenta o slow switch, y fibras de tipo 2, o llamadas de fibras de contracción rápida o fast switch. ¿Sí? De tipo 1 son fibras que aproximadamente necesitan para contraerse o tardan en contraerse 110 milisegundos para generar un pico de tensión, ¿sí? Cuando son estimuladas. Cuando la fibra muscular es estimulada por el sistema nervioso, todo nace en el sistema nervioso y necesita 110 milisegundos para poder manifestar tensión. En cambio, las fibras de tipo 2 necesitan 50 milisegundos para poder manifestarse. Quiere decir que necesitan menos de la mitad del tiempo que necesitan las fibras de tipo 1. Entonces, las fibras de contracción rápida o fast switch ya nos empiezan a indicar que tienen mejor habilidad para generar tensión muscular o fuerza, porque tienen que vencer, ceder o retener una resistencia, más que las fibras de tipo de contracción 1 o slow switch. ¿Sí? En los humanos, vos te vas a encontrar que hay diferentes tipos de fibra muscular de tipo 2 o de contracción rápida. Las podemos subdividir en de tipo 2A, que son las rápidas o las intermedias, y las tipos 2X, que son las explosivas, que serían algo así como las fibras de tipo 2B en los animales, para que usted se dé una idea. Las pueden escuchar como tipo 2X o tipo 2B, pero lo más correcto es decir tipo de 2X. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago un corte transversal de un músculo que está compuesto de muchas fibras internamente, yo lo que me voy a encontrar es que en promedio, en la población general, el 50% de esas fibras que componen el músculo va a estar dado por el tipo de fibra de contracción lenta, el 25% va a estar dado por tipos de fibra de contracción rápida o de tipo 2A, el otro 25% va a estar dado por el tipo de fibra de contracción explosiva o de 2X, y solamente un 1 a un 3% está dado por un tipo de fibra del cual no sabemos mucho, que se llaman fibras de contracción C o eh, dentro del régimen de las fibras explosivas serían las más explosivas. Entonces, el arquitecto típico, para que ustedes se vayan dando una idea, es que las fibras de contracción lenta predominan más en los deportistas de resistencia y las fibras de contracción rápida predominan en los tipos de deportistas de deportes explosivos o velocistas. ¿Sí? No quiere decir que un deportista no tenga el tipo de otra fibra, sino que hay mayor predominio de unas sobre las otras. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar la performance o los programas de selección de talentos. Muy bien. Si yo vuelvo al inicio, ahora vamos a hablar. ¿Vos te acordás que yo te expliqué en el capítulo anterior que existe una enzima que es un catalizador biológico, o sea que acelera procesos o produce químicas de cambio de procesos dentro de las células que se llaman enzimas? Bueno, la enzima, si vos te acordás lo que hablamos de la clase anterior, que divide o que rompe el ATP, que era la moneda común de energía, en sus elementos más básicos, que son fósforo y las moléculas de edosina, y liberando energía de ese enlace químico, se llama ATPasa. Entonces, si nosotros tenemos un tipo de fibra que necesita 110 milisegundos para contraerse y otro que necesita solamente 50 milisegundos para contraerse, a mayor velocidad de contracción, mayor necesidad de energía en forma rápida. Entonces, yo les voy adelantando qué les puede parecer a ustedes, cómo puede ser el comportamiento de esta enzima, de esta ATPasa en el interior de la célula muscular. ¿De mayor reacción o de menor reacción en función del tipo de fibra muscular que estamos hablando? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. La ATPasa, ¿sí? Acordate que es esa enzima que rompe la molécula de ATP en sus elementos más básicos para liberar energía, tiene diferentes comportamientos en función del tipo de fibra muscular, ¿sí?
Y dependiendo también del tipo de ejercicio o de actividad física, o mejor dicho, mejor régimen de contracción muscular que estamos realizando e intensidad, de volumen e intensidad que estamos realizando. Existen diferencias, obviamente, marcadas diferencias entre el tipo de enzima que predomina en un tipo de fibra o en otro, ¿sí? Esa ATPasa en el tipo de fibras 1 y en el tipo de fibras 2 tienen diferente reacción, por ende hay diferente velocidad de contracción. Tenemos que recordar, y recuerden esto siempre, que la ATPasa es la enzima clave para la producción de energía a partir del ATP, por la ruptura de la misma molécula. En el tipo de fibra 1 existe una forma, se llama lenta de miosina o de miosina de ATPasa. Y obviamente que en la fibra de tipo 2 existe una forma rápida, o sea, porque tiene que brindar energía mucho más rápido. Cuando se produce un estímulo del sistema nervioso, una descarga eléctrica desde el sistema nervioso que viaja por toda la médula espinal, por la neurona motora que inerva esa fibra muscular, acordando un poquito de anatomía, la transmisión la reacción de la ATPasa va a ser distinta ante el mismo estímulo nervioso. ¿Sí? Las tipos de fibras 1 van a producir un entrecruzamiento de las proteínas de actina y de miosina distinta a lo que va a producir las fibras de tipo 2. Básicamente va a actuar mucho más rápido en fibra de contracción rápida que en fibra de contracción explosiva. ¿Sí? Entonces, la ATPasa es la responsable de brindar la energía a la fibra muscular para que se pueda contraer a un determinado ritmo o determinada intensidad. ¿Sí? El retículo sarcoplasmático, esto también es una gran diferencia. Si vos no te acordás nada de lo que es anatomía del músculo, vos tenés que pensar que, acordate que se necesita calcio que empiece todo el proceso químico para la activación de la ATPasa y esa ATPasa produzca la liberación de la energía a través del ATP o de la rotura del ATP para que se produzca el entrecruzamiento de las fibras musculares o la contracción muscular. ¿Sí? Bueno, imagínate una red de tubos que recubren a todas esas fibras musculares. En las fibras de contracción lenta, esa red de tubos es menos densa, o sea, hay menos cantidad de tubos que tienen menos cantidad de calcio y por ende activan más lento, como hay menos reactivos, el ATPasa se activa de forma mucho más lenta. Pero en cambio, en la fibra de contracción rápida y explosiva, también acuérdate cuando hablamos de tipo 2, estamos hablando de las 2A y de las 2X, ese retículo sarcoplasmático, esas tuberías, esa malla que recubre a las fibras musculares, es mucho más densa, es mucho más vasta, por ende tiene más disponibilidad de calcio y por ende estimula mucho más las reacciones químicas de la ATPase y por ende se libera mucha más energía lista para producir la contracción muscular. Y acá iríamos al meollo de la cuestión o el origen del todo, que es lo que es una unidad motora. Si vos no te acordás básicamente lo que es una unidad motora, está formado por la motoneurona, o sea, la neurona, el cuerpo de la neurona, sus dendritas o sus cables largos y la fibra muscular a la que inerva. ¿Sí? Repito, está compuesto por el cuerpo de la neurona, sus dendritas, que son esos cables largos que van a inervar o hacer contacto, imagínate como cables, a las fibras musculares, ¿sí? En la forma o el tipo de motoneurona que nosotros tengamos va a determinar las características de la fibra muscular, ¿sí? Vos siempre acordate de esto, una unidad motora está compuesta por la neurona y la fibra muscular a la que inerva o con la que hace contacto. ¿Sí? Eso es clave. Las unidades motoras o esa neurona que va a inervar a la fibra muscular tiene diferentes características y va a determinar que una fibra sea de tipo 1 o de tipo 2. O sea que en realidad lo que va a determinar el comportamiento de una fibra muscular es la neurona que la inerva, o sea, la genética del sistema nervioso con la que vos nacés.
El resto, las adaptaciones estructurales y químicas en el interior de la célula muscular van a ser un resultado de la neurona motora que te está inervando. Yo siempre me acuerdo que en la facultad un profesor nos enseñaba en los textos de fisiología del ejercicio que automáticamente se hizo un experimento donde se hizo un cambio. A las fibras de contracción lenta se le inervó una motoneurona de contracción rápida y de una motoneurona alfa rápida, y a la fibra de contracción rápida se le unió una motoneurona de contracción lenta. Y automáticamente cambiaron sus características. Las fibras de contracción rápida empezaron a comportarse como fibra de contracción lenta y adquirieron las características anatómicas y fisiológicas de fibra de contracción lenta, y las fibras de contracción lenta automáticamente comenzaron a comportarse como fibras de contracción rápida, produciendo mayor retículo sarcoplasmático, o sea, aumentando la densidad de la malla que recubría las fibras musculares y aumentando la actividad de la ATPasa. ¿Sí? Entonces, todo nace desde el sistema nervioso, de la motoneurona que va a inervar a la fibra. Eso va a determinar las características anatómicas y fisiológicas de la fibra muscular. La motoneurona de tipo 1 es chiquita, tiene un diámetro pequeño, ¿sí? Y inerva más o menos entre 300 fibras musculares o un poquito menos, ¿sí? Repito, entre 300 fibras musculares o un poquito menos. En cambio, las motoneuronas de las fibras de contracción rápida o que forman las unidades motoras de tipo rápida y explosiva, ese cable va a inervar más fibras musculares, entre 300 fibras musculares o más de esas fibras musculares. Por ende, cuando se activa, cuando hay una descarga de electricidad por parte del sistema nervioso para activar las fibras de contracción rápida o de tipo 2, va a activar muchas más unidades motoras. Y como va a activar muchas más unidades motoras, obviamente que la tensión muscular va a ser mucho mayor. Entonces, es diferente la forma que tiene tanto una motoneurona de tipo 1 que de una motoneurona de tipo 2. Y el tipo de fibras que va a activar y el comportamiento de esa fibra, obviamente que es diferente. ¿Sí? Consecuentemente, y esto tiene que quedar claro, cuando yo llamo a trabajar, porque las activo con el sistema nervioso, las fibras de tipo 1, esa descarga nerviosa va a activar menos neuronas, motoneuronas o menos fibras musculares. En cambio, cuando yo llamo a trabajar a las fibras de tipo 2, voy a activar muchas más fibras musculares. ¿Por qué? Porque hay mayor inervación por parte de esas fibras musculares. Bueno, tipo de fibra y ejercicio. Como ya te habrás dado cuenta, las neuronas o las motoneuronas de tipo 2 son más necesarias para producir tensión muscular que las motoneuronas de tipo 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito. En general, las de tipo 1 o las fibras de tipo 1 tienen una alta capacidad de resistencia ¿por qué? Porque si bien el umbral de excitación es muy bajo, ¿sí? Para llamarlas es muy bajo, pero tienen algo que nosotros nombramos en el capítulo anterior llamado mitocondrias, tienen mucha densidad mitocondrial, que es una adaptación estructural y funcional, acordate de la neurona motora o de la neurona motora que inerva la motoneurona, o sea, del cable, del tamaño del cable que va a inervar a la fibra muscular. Todo es una consecuencia, es una cascada de consecuencias. ¿Sí? Entonces, este tipo de fibras de tipo 1 tienen más capacidad oxidativa, o sea que utilizan más el sistema aeróbico. Y como utilizan más el sistema aeróbico, le permiten mayor desarrollo de las mitocondrias, por ende, mayor predisposición a producir energía a partir de los procesos aeróbicos. Entonces, este tipo de fibras pueden utilizar la materia prima tanto de los carbohidratos como de las grasas y en algunas veces, ocasiones especiales de las proteínas como fuentes de energía. Esto es importante porque entenderlo, porque estas son las fibras musculares que a mí me permiten sostener
una actividad muscular prolongada en el tiempo, siempre que la intensidad no sea muy alta, y eso es lo que vamos a ver en capítulos posteriores. Este tipo de fibras musculares me permiten resistir, sostener una actividad en el tiempo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Básicamente, porque son el tipo de fibra muscular que pueden utilizar el sistema aeróbico, que es un sistema que tarda un poco más tiempo en ser activado, o no en ser activado, sino en tomar preponderancia, para poder de alguna forma sostener la energía necesaria para la contracción muscular. ¿Qué pasa? En cambio, las fibras de tipo 2 tienen otro comportamiento. Aeróbicamente son muy pobres, ¿sí? Son muy, muy pobres. Y como son muy pobres y requieren generar tensión por sus características anatómicas fisiológicas en forma más rápida, requieren de un sistema energético que le brinde energía en forma más rápida. Y en este caso empieza a actuar o el sistema ATP-PC para las fibras de contracción explosiva o el sistema glucolítico para las fibras intermedias de tipo 2A. ¿Sí? Entonces son más anaeróbicas que aeróbicas. No quiere decir que entrenándolas no puedan adquirir características más aeróbicas. Lo que estamos diciendo es que en su predisposición natural ocurre eso. Esto significa, de alguna forma, que utilizan menos cantidad de oxígeno para poder y tienen patrones de conducta anaeróbicos para poder producir ATP. Y como generan más fuerza que las fibras de tipo 1 y necesitan producir energía mucho más rápido para la contracción muscular, se agotan mucho más rápido. Entonces su capacidad de resistencia es pobre. Vos pensalo de esta forma, para que vos te des una idea. Si vos tuvieras un cuadro donde vos podés dividir las fibras de tipo 1, las de tipo 2A y de tipo 2X, yo podría decir lo siguiente. Las fibras de tipo de contracción, haciendo un resumen de todo lo que venimos hablando, las fibras de contracción lenta o de tipo 1 tienen una alta capacidad oxidativa, una baja capacidad glucolítica, una baja capacidad o de producir tensión, de velocidad de tensión, de acortamiento, son altamente resistentes y tienen unidades motoras muy chiquitas. El cable que las inerva es muy chiquito, entonces la cantidad de energía que llega es muy pequeña. El diámetro del cable que las inerva. Las de 2A tienen una capacidad oxidativa moderada, una capacidad glucolítica alta, una capacidad de contracción muscular rápida, una capacidad de resistencia a la fatiga moderada que puede ser altamente mejorada con la manipulación correcta de la carga, y el tipo de unidad motora que tiene tiene un diámetro mayor, entonces acordate que recluta más unidades motoras porque inerva muchas más fibras musculares. Y las de tipo explosivo, que son las 2X, la capacidad oxidativa obviamente es muy baja, porque no tiene capacidad de producir muchas mitocondrias, entonces requiere y como la velocidad de contracción que requiere es muy alta, requiere un sistema energético que le brinda energía, un sistema energético que le brinde energía mucho más rápido. Por eso tiene una capacidad glucolítica altísima, una capacidad de contracción muscular extremadamente rápida, una resistencia a la fatiga pobre o muy baja, y el diámetro de la unidad motora que inerva la fibra muscular es mucho mayor. Por cada descarga de electricidad del sistema nervioso reclutan más unidades motoras y la contracción de velocidad es mucho más rápida. Muy bien, si me seguís hasta acá, te acabo de hacer un resumen de todo lo que venimos hablando. Si yo tengo que hacer una recapitulación o una revisión de todo lo que te dije hasta ahora, para que vos te vaya quedando claro y anotes, el músculo esquelético tiene los dos tipos de fibra, de tipo 1 y de tipo 2. ¿Sí? La diferencia del tipo de fibra 1 y del tipo de fibra 2 está dada por la motoneurona que la inerva, y por ende eso modifica sus características anatómicas y por ende modifica sus características fisiológicas. Por ende, las fibras de tipo 1 tienen una actividad de ATPasa más lenta porque tienen menor malla o menor retículo sarcoplasmático, y las fibras de tipo 2 tienen una actividad de la ATPasa mucho más alta o más rápida porque también la malla que recubre a las fibras musculares es mucho más densa y permite mayor liberación de calcio al medio, para que se active el mecanismo químico de desdoblamiento de la molécula ATP a partir de la ATPasa.
Las fibras de tipo 2, es muy importante que tengas en cuenta que al contraerse más rápido requieren energía mucho más rápido. La motoneurona que inerva los tipos de fibra muscular de tipo 2 tiene sinapsis o unión con muchas más cantidad de fibras musculares. Entonces, la capacidad de generar tensión y a la velocidad que genera tensión es mucho más rápido que las motoneuronas de las fibras del tipo perdón, de las unidades motoras de tipo 1. En una persona, la cantidad de fibras de tipo 1 y de tipo 2 son generalmente similares, pero hay más preponderancia de una sobre la otra y eso determina el tipo de rendimiento en deportes de más larga duración o deportes de corta duración y muy intensos. Acordate que las fibras de contracción lenta tienen una alta capacidad aeróbica y por ende tienen una alta capacidad de la resistencia. Y las fibras de tipo 2 tienen una baja capacidad aeróbica pero una alta capacidad glucolítica. Entonces pueden producir energía mucho más rápido. Lo que hay que tener en cuenta es que acá el glucógeno, que es la materia prima principal para la producción de ATP, también se consume mucho más rápido. ¿Sí? Muy bien, hasta acá terminamos en forma muy general de hablar de lo que son fibras musculares y ahora vamos a empezar a hablar del reclutamiento de unidades motoras. Vamos a atacar el segundo gran eje de esta charla. Para hablar de esto, tenemos que hablar de el principio o la forma en que se reclutan esas unidades motoras. Tenemos que hablar del principio del tamaño, que está directamente relacionado. Y un tema interesante a tocar, que es el microcircuito de Renshaw. ¿Sí? Vamos a comenzar. Préstenme mucha atención acá. Si nosotros dijimos que las fibras de contracción de tipo 2, A y X, tienen mayor capacidad de generar tensión, ¿sí? Entonces, a medida, imaginen que tengo que mover una mancuerna, estoy haciendo bíceps con mancuerna. Si yo muevo una mancuerna de 10 kilos y puedo hacer 50 movimientos con esa mancuerna de 10 kilos, quiere decir, y a una velocidad lenta, quiere decir que no me hace falta generar mucha tensión. Entonces, voy a llamar primeramente a las fibras de contracción lenta. Seguido de esto, si vos me das una mancuerna de 25 kilos y yo la empiezo a mover, y en vez de hacer 50 movimientos, puedo hacer 20 movimientos, quiere decir que ya con el primer tipo de fibras no me alcanza. Entonces tengo que llamar al segundo tipo de fibras musculares, que son las de tipo 2A. Entonces la tensión es mayor. Entonces ahí ya tengo que reclutar o llamar a la acción tanto a las fibras de tipo 1 como a las fibras de tipo 2. ¿Sí? Porque el reclutamiento de unidades motoras dice que vos vas despertando o utilizando o sumando fibras musculares a medida que la resistencia a vencer es mayor. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que las fibras se van reclutando por sumatoria de, primero las lentas, después vienen las rápidas o de tipo 2A, y por último, si yo aumento y me das una mancuerna de 45 kilos y solamente puedo hacer 6 repeticiones, lo que vas a lograr es que las primeras fibras no me alcanzan, la segunda cantidad de fibras no me alcanza, entonces tengo que llamar al tercer tipo de fibra, que son las 2X o explosivas, para poder vencer la resistencia. Entonces, el reclutamiento de unidades motoras me está diciendo que llamo primero a las lentas, después a las rápidas y después a las explosivas. ¿Sí? En un orden secuencial por sumatoria. Cuando una motoneurona acarrea un potencial de acción, acordate que el potencial de acción es esa descarga de energía que va viajando a través de no del cuerpo, sino que se genera en el cuerpo de la neurona y va viajando a través de las dendritas o de los cables largos que inervan a la fibra muscular. Eso es el potencial de acción es el viaje ¿cómo es?
del estímulo eléctrico de un punto hacia el otro punto, desde el cuerpo de la neurona hacia las dendritas o el extremo de la neurona. Llamó a fibras musculares a trabajar, ¿sí? Y eso desarrolla fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras más unidades motoras necesito activar, mayor fuerza genero, obviamente. ¿Pero por qué? Porque tengo que vencer una resistencia mayor. Mientras más resistencia tengo que vencer, más unidades motoras voy llamando. O sea, más fibras musculares se van activando. Cuando yo empiezo a llamar a las fibras de contracción de tipo 2, ¿sí? La tensión comienza a ser máxima y los sistemas energéticos que empiezan a preponderar va pasando de los más complejos y de mayor producción de energía, que son los aeróbicos, a los menos complejos, que son los anaeróbicos, pero de mayor producción de energía por unidad de tiempo. Entonces, vos imaginate lo siguiente, una motoneurona y la fibra muscular de la quinerva que conforman a la unidad motora, hay una sola inervación para un determinado tipo de fibra muscular y cuando llegamos a las fibras de contracción explosivas o de tipo 2, tanto rápidas como explosivas, perdón, hay mayor unidades motoras y por ende mayores fibras musculares en juego, por ende mayor gasto energético. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo acá? Básicamente, que en el músculo esquelético, ¿sí? Existe un orden, todo esto que te estoy diciendo, te está diciendo que existe un orden para llamar a las fibras. Primero voy a llamar a las fibras que tienen un menor umbral de estimulación, que son las fibras de tipo 1, para después, a medida que la tensión aumenta, ir rompiendo esos umbrales y llegar al siguiente umbral de estimulación, que son las fibras de tipo 2. ¿Sí? Entonces, el orden en el que podríamos decir que se reclutan las fibras musculares, primero las de tipo 1, después la de tipo 2A y por último la de tipo 2X. Primero tengo que mover la mancuerna de 10 kilos, segundo tengo que mover la mancuerna de 25 kilos, y si aumento el peso de una mancuerna, por ejemplo, de 45 kilos, ya estoy llamando a todas las fibras musculares de todos los espectros a trabajar para poder vencer esa resistencia. En el músculo, ¿sí? Recordá que existen los dos tipos de fibras musculares, pero que hay preponderancia de uno sobre el otro, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate vos tenés que mover una caja de 4 kilos, ¿sí? Entonces, tenemos una persona que tiene que mover una caja de 4 kilos. Para mover 4 kilos, y si recordamos el capítulo 1, vamos a necesitar una fuerza de 4 newtons, ¿sí? Para generar una fuerza de 4 newtons, que es una tensión baja, porque la puedo mover fácilmente, la cantidad de fibras musculares que voy a necesitar es menor. Por ende, las que voy a llamar a trabajar son las fibras de tipo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aplicar 4 newtons de fuerza, esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo. 4 newtons de fuerza para mover una caja de 4 kilogramos implica una baja umbral de estimulación, porque la tensión es muy baja. Por ende, solamente con las fibras 1 me alcanza para mover esa caja. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera que mover el doble? Por ejemplo, 8 kilogramos, ¿sí? La tensión que yo tengo que generar, o la fuerza en realidad que yo tengo que generar ya es de 8 newtons. Si tengo que generar una fuerza de 8 newtons, si no te acordás por qué 8 newtons, te aconsejo que vayas a leer el primer capítulo o vayas a escuchar el primer capítulo, que ahí te lo explico todo. Ya con el tipo de fibras 1 no me alcanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al tipo de fibras de contracción de tipo 2, tanto si la tensión es intermedia de tipo 2A o si la tensión es máxima o a la velocidad que tengo que desplazar esos 8 kilogramos de tipo 2B. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante al momento de tenerlo en cuenta. Cómo se comporta, bajo qué condiciones yo puedo manipular y entrenar un tipo de fibra o el otro tipo de fibra. Ya sé, acá con toda esta información que yo a vos te estoy dando, que para poder, un camino para poder entrenar todas las fibras, tengo que generar altas tensiones.
o tengo que mover mucho peso y tengo un tiempo para llamar esas fibras musculares, o como vamos a ver un poquito más adelante, tengo que mover un determinado peso a una velocidad muy rápida. Acordate que aceleración, ¿sí? Una de las definiciones de aceleración es la fuerza dividido la masa que tengo que mover. Si la masa es muy grande, tengo que aumentar la fuerza. Para poder aumentar la fuerza, tengo que llamar a determinados tipos de fibras musculares que me ayuden a mover esa masa. Ahora vamos a hablar un poquito del principio del tamaño, que es el segundo eje el segundo punto de este eje. El principio de tamaño me dice, vos imaginate, si estás del otro lado, una canilla. Una canilla con una boca chiquita, yo la abro, entonces el agua que libera como si fuera un potencial de acción tiene un determinado caudal y una determinada potencia. Ahora, las fibras de contracción intermedio de tipo 2A tienen una boca un poco más grande. Cuando yo abro la canilla, la cantidad de agua que libera, imagínate que esa agua es un potencial de energía que se libera, es un poquito mayor. Entonces llamo a más fibras musculares. Puedo utilizar más fibras musculares. Y si necesito generar mayor tensión, tengo una canilla con una boca mucho más grande y la abro, esa canilla, o sea, el caudal de agua que va a liberar o la cantidad de energía que va a liberar es mucho mayor por unidad de tiempo, entonces voy a llamar a muchas más fibras musculares para contraerse y por ende voy a poder generar mayor tensión. Te voy a volver loco con la palabra tensión porque es la clave de todo esto. Entonces, la ley del tamaño, ¿qué es lo que nos está diciendo? Básicamente, que, como ya dijimos antes, hay un orden de reclutamiento de unidades motoras. Primero, las que tienen una boca más chica, después las que tienen una boca intermedia, después las que tienen una boca más grande, porque el organismo necesita también aprender a economizar su energía. Obviamente que las unidades motoras pequeñas van a generar pequeñas tensiones y las unidades motoras más grandes van a generar mayor tensión y mucho más rápido. Entonces la ley del tamaño te está diciendo que en función a los potenciales de acción que vos necesites liberar, en función a la resistencia que tenés que vencer, es la cantidad de fibras musculares que vas a llamar. Por eso el reclutamiento de unidades motoras, que es lo anterior que vimos, se va dando de menoras a mayor, por exactamente esta ley del tamaño. Primero abro la canilla de boca más chica, después abro la canilla de boca intermedia y por último termino abriendo la canilla de boca más grande. Y por último, para terminar este eje temático de reclutamiento de unidades motoras, vamos a hablar de algo llamado microcircuito de Renshaw. Que esto es medio controvertido, pero es interesante verlo. ¿Por qué? Para que vos te des una idea, o te acuerdas algo de biología del secundario, vos tenés músculos protagonistas y músculos antagonistas. Entonces vamos a imaginar el brazo. Tenemos el bíceps y el tríceps y vamos a trabajar sobre la flexión de mi brazo. Para flexionar mi codo, ¿sí? Para flexionar el codo y que se produzca la flexión de mi brazo, o mover el codo y se produzca la flexión de mi brazo, yo tengo que contraer el bíceps. Pero para que se contraiga el bíceps, se tiene que relajar el tríceps. Entonces, hay una acción, hay una contracción del protagonista y hay una relajación del antagonista. Ahora, si yo quiero extender mi brazo, ¿sí? Exactamente el movimiento opuesto, se tiene que relajar mi bíceps para que se pueda contraer mi tríceps y se produzca ese movimiento. ¿Hasta ahí lo entendés? Este mecanismo de intercambio entre contracción y relajación entre protagonistas y antagonistas está permitido por una neurona que se llama neurona de Renshaw. ¿Qué hace la neurona de Renshaw? Es una neurona inhibitoria. ¿Por qué es inhibitoria? Porque inhibe al músculo antagonista e estimula y permite que se produzca la contracción del músculo protagonista y en el gesto contrario inhibe al músculo protagonista transformándolo en antagonista y permite que se produzca la contracción del músculo antagonista que ahora pasa a ser protagonista. Entonces, eso permite un equilibrio de tensión y relajación. Es un mecanismo entrenable. Esta neurona es entrenable, sobre todo cuando hablamos de fases de ejercicios técnicos. Ahora, hay una teoría muy interesante
que trata de explicar, por ejemplo, voy a poner un caso típico, un gesto muy explosivo o la halterofilia, en la cual yo necesito generar mucha tensión en el menor tiempo posible. Si vos te acordás de algo llamado curva fuerza-tiempo, ¿sí? Que te lo estoy mostrando acá, existe un equilibrio o las personas más fuertes son aquellas personas que tienen la capacidad de manifestar su mayor fuerza en el menor tiempo posible. Repito, su mayor fuerza en el menor tiempo posible. Te voy a poner un ejemplo claro, ¿sí? La halterofilia. ¿Vos te acordás lo que es la halterofilia? La halterofilia consiste en mover mucho peso en el menor tiempo posible, ¿sí? No quiere decir que estás moviendo tu 100, pero estás muy cerca de mover tu 100 en velocidades mínimas. Entonces la tensión muscular que vos tenés que generar es máxima. Si yo tuviera que respetar el principio del tamaño por el cual se da el reclutamiento de unidades motoras, en las cuales yo voy, primero activo la fibra de tipo 1, después la fibra de tipo 2A y después la fibra de tipo 2B, la pesa se me termina cayendo en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Hay una teoría que dice que a través de este microcircuito de Renshaw, esta neurona inhibitoria inhibiría la acción de la fibra de contracción lenta o de tipo 1, inhibiría la fibra de contracción de tipo A y permitiría el directo reclutamiento de la fibra de contracción 2X o de explosivas. Y eso es lo que a mí me permitiría generar una tensión máxima en el menor tiempo posible. Repito, es una teoría, todavía no está comprobado, pero es una buena respuesta o es un buen paradigma para responder cómo somos capaces de generar máximas tensiones en los menores tiempos posibles. Y por último, cerrando el último eje temático de esta clase de hoy, vamos a hablar de tipos de fibras musculares y éxito deportivo. ¿Sí? Vos imaginate lo siguiente. Yo voy a tomar diferentes deportes. Por ejemplo, te voy a tomar los corredores de velocidad. Un corredor de velocidad masculino, si vos le haces una biopsia, que es la toma de un pedazo de tejido muscular, estamos hablando de los que son genéticamente perfilados para ese tipo de deporte, te vas a encontrar muy posiblemente que tenga más o menos un 24% de la constitución de ese músculo o de esa muestra que yo tomo, un 24% de fibras de contracción de tipo 1 o lenta y un 76% de fibra de contracción rápida o explosiva. Entonces ya ese músculo te está diciendo el perfil que tiene. Si tomara en una mujer en el mismo deporte, en una carrera de 100 metros, me voy a encontrar que un 27% son fibras de contracción lenta y un 73% son fibras de contracción rápida. Me voy a ir al triatlón. Me voy a ir al triatlón, que es un deporte de resistencia. Ya en cualquiera de sus modalidades, obviamente, que más larga la distancia del triatlón, mayor, mayor índice de la resistencia tengo que utilizar. Pero fíjate, si yo te tomo una muestra en hombres del deltoide posterior, ¿sí? Te vas a encontrar con que el 60% de las fibras musculares son de tipo 1 y el 40% son de tipo 2. O sea, predominan más las fibras de contracción lenta o oxidativas que las fibras de contracción rápida o glucolíticas. Si yo tomara del mismo sujeto una muestra del vasto lateral, me voy a encontrar que el 63% son fibra de contracción lenta y el 37% son fibra de contracción rápida. Si yo tomara deportista o gente que no es deportista, me voy a dar un caso en gente que no es deportista, y del vasto lateral le tomo una muestra, una biopsia de tejido muscular, me voy a encontrar en hombres que el 47% de esas fibras musculares son de tipo 1 y el 53% es de tipo 2. O sea que están más o menos balanceados, casi 50 y 50. ¿Y por qué? Como ninguna de las dos fibras están estimuladas,
la capacidad de tensión muscular de una o de la otra es casi inexistente, entonces están casi en proporciones iguales. Si yo me fuera a un corredor de larga distancia, por ejemplo un maratonista, y le tomo una muestra tanto a mujeres como a hombres de tejido muscular, en hombres, por ejemplo, me voy a encontrar con que el 79% de las fibras musculares que componen ese músculo son de tipo 1 y el 21% de tipo 2. Y en mujeres que el 69% es de tipo 1 y el 31% es de tipo 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que tu genética, tu preponderancia de fibras musculares, ¿sí? En este caso sería en realidad, si vos te acordás de lo que hablamos en el primer eje, el tipo de unidad motora que inerva la fibra muscular determina tu perfil para determinado tipo de deporte. Ahora, la gran pregunta es, ¿tu perfil genético y tu talento natural, por así decirlo, anatómico funcional, va a determinar el éxito en el deporte? Que un velocista se quiera dedicar, como yo conozco varios velocistas que se han dedicado después a deportes de resistencia, ¿eso quiere decir que está condenado al fracaso? Yo no lo creo tan así, porque es un gran riesgo pensar que un campeón o un buen deportista o un deportista amateur va a estar solamente determinado por su tipo de fibras musculares. El tipo de fibra muscular va a determinar, como ya hablé en un capítulo, en algún momento hablé de, en función a las características del deportista, cómo ordenar las series, cómo armar la carga de entrenamiento. Eso ya está explicado, muy bien explicado en otro podcast, que lo grabé hace como 2 años, creo. Búsquenlo de última. Es un riesgo decir que el tipo de fibra muscular va a decir qué tan bueno vas a hacer. Sí, cuando estás en el muy alto nivel y tenés una muy buena preparación, esos pequeños detalles determinan el éxito o el fracaso. Pero existen otros factores como la función cardiovascular, la motivación, el tipo de entrenamiento, la organización del entrenamiento, el tipo, cómo fueron entrenados tus músculos, si tenés el entrenamiento está correctamente balanceado, si has trabajado la velocidad, si has trabajado correctamente la resistencia, si has trabajado la fuerza. De alguna forma, decir que el tipo de fibra muscular va a determinar qué tan bueno vas a ser o no es como muy arriesgado. Entonces, el mensaje de alguna forma acá es que tengan en cuenta que esto no determina el éxito. Hay muchas cosas que determinan el éxito en este punto. Y acá yo me voy a permitir decir un dicho australiano muy interesante. La función de un entrenador no es generar campeones o, digamos, deportistas exitosos dentro de su capacidad, sino generar un contexto donde conseguir un campeón sea inevitable. ¿Sí? Y dejé la última parte de esta charla a cuestiones un poco más metodológicas para explicar algo que yo considero bastante interesante, que es lo siguiente. Me voy a ir un poquito, me voy a adelantar un poco y voy a decir lo siguiente. Ya nosotros establecimos las bases de lo que son las fibras musculares y qué tipo de fibra muscular y por qué un tipo de fibra muscular de una forma y de otra. Hablamos de los mecanismos de reclutamiento de unidades motoras. Hablamos de la relación o no del tipo de fibra muscular y el éxito deportivo. Pero en la práctica, ¿de qué me sirve saber esto? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Sí? Entonces, yo ya te expliqué que a mayor tensión, mayor reclutamiento de unidades motoras. A mayor velocidad de contracción, en menos tiempo, también mayor reclutamiento de unidades motoras. Cuando hago un trabajo muy, muy explosivo, podría existir a través del microcircuito de Roentgen, esa neurona inhibitoria, una explicación de por qué puedo mover un peso. Obviamente que esto se entrena, ¿no? Esto que yo estoy diciendo, lo damos por sentado que usted entiende que esto se entrena. ¿Por qué mover un peso muy cerca de mi máximo a altas velocidades podría ser posible? Pero ¿qué pasa con el reclutamiento de unidades motoras en los deportes de resistencia? Que básicamente nosotros nos dedicamos a eso, ¿no?
cosas muy particulares, fíjense. Imagínense que yo tengo 100 Hz, Hz es una medida de electricidad, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, y que el umbral para excitar a la fibra de tipo 1, que es muy bajo, está a los 200 Hz, y el umbral para excitar a la fibra de tipo 2 está en 400 Hz. ¿Sí? Imagínense eso. Como todos ustedes saben que han corrido, cuando van a correr una carrera popular que están todos amontonados en la manga, o cuando van a correr una carrera de pista, como los 5.000 o los 10.000 metros, por la tensión, por la adrenalina, por la lucha por encontrar una posición rápida en la carrera para después ir ganando o mantener la posición, hay una alta liberación del sistema nervioso de energía y por ende hay una rápida reclutamiento de todos los tipos de unidades motoras. Me paso del primer umbral, que es de 200 Hz, y me voy al segundo umbral, que está en 400 Hz. O sea, llamo a todas las fibras musculares y después esto se va acomodando. ¿Sí? Cuando vos tenés un evento de larga duración o de medio fondo o de fondo, lo primero que vas a empezar usando, que es obviamente que lo vemos que están muy bien entrenados, son las fibras de tipo 1 y algo de las fibras de tipo 2. ¿Por qué? Porque el umbral de excitación, la tensión que tengo que vencer y la energía que requiero a lo primero es baja. ¿Sí? La carrera va avanzando. ¿Qué va a ocurrir? Las fibras se van agotando, ¿sí? Las fibras de contracción lenta se van agotando. Entonces, como se van agotando, necesito adherir otras fibras y empezar a llamar a las fibras de tipo 2 que me ayuden a seguir con el trabajo o la tensión muscular para poder seguir moviéndome. ¿Sí? Esto ocurre, entonces, esta es una forma de ir entrenando y llamando a las fibras de tipo 2A por agotamiento. Seguimos con el principio de la ley del tamaño. Cuando se me empieza a depletar el glucógeno de esas fibras, voy llamando a otro tipo de fibras. ¿Sí? La depresión del glucógeno y la fatiga del sistema nervioso me va indicando que voy llamando más a un tipo de fibras que de otro. ¿Qué ocurre? Cuando ya me voy agotando de por demás, y ya las fibras de tipo 1 se van agotando y no me alcanzan, la fibra de tipo 2A no me alcanza, empiezo a llamar a las fibras de tipo 2X, que se empiezan a comportar como fibras de tipo 2A o tipo 1 por el tipo de actividad muscular a la que me estoy exponiendo, tanto en entrenamiento como en competencia. Entonces, voy adosando fibras a medida que las fibras anteriores se van agotando. Entonces, esto me va a dar como resultado, si yo me pongo a pensar, o esto explicaría por qué uno termina tan cansado en las pruebas de 42 kilómetros. No solamente por el agotamiento de las reservas energéticas, que es muy mejorable a medida que yo voy mejorando la nutrición. Esto implica que yo tengo que estar en el tope máximo de mi nutrición, de mi conocimiento sobre nutrición para poder afrontar una prueba, sino también porque voy agotando en forma asincrónica o en forma parcializada los diferentes fibras musculares y los voy intercambiando unas por otras para poder seguir sosteniendo la intensidad de esa actividad a largo plazo. Entonces, esto me lleva a que existen dos mecanismos de reclutamiento de unidades motoras. ¿Sí? Tenemos un primer mecanismo que es el reclutamiento asincrónico de unidades motoras, que está dado más o se conoce más en actividades explosivas o de corta duración, que rápidamente puedo llamar a las fibras de tipo 1, a las de tipo 2 y a las de tipo 2X para la contracción muscular. O existe otro mecanismo que ya fue descrito por Kuznetsov hace más de 50 años en su libro Desarrollo de la Fuerza o de Metodología de la Fuerza en Deportistas de Alto Nivel, un libro ruso viejo, muy duro de masticar, muy duro de leer, pero tan actual en muchas cosas del día de hoy, que habla del reclutamiento asincrónico, ¿sí? Que me permite desarrollar lo que se llama la resistencia a la fatiga, que dice que voy intercambiando los umbrales de excitación, voy llamando diferentes fibras musculares a medida que se van agotando. O antes que se agoten, llamo otras y las voy intercambiando. Es como que en vez de activar la fibra 1, 2 y 3, voy llamando la 1, después llamo a la 2, que me ayuda con la 1,
después dejo la 2 y llamo a la 3 y así. Se van intercalando las fibras a medida que tienen reservas energéticas suficientes y que se van agotando las fibras anteriores para ayudarme a sostener el trabajo de alta intensidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque eso determina de alguna forma el mecanismo adaptativo del músculo. Entonces, en función de cómo yo manipule la carga de entrenamiento, es cómo mis fibras musculares se van a comportar. Si yo lo único que hago es entrenar en forma suave durante mucho tiempo, lo único que le estoy enseñando a mi organismo a estimular, a perfeccionar este mecanismo asincrónico de reclutamiento de unidades motoras y por ende va a llegar un momento que voy a caer, si no tengo un estímulo extra como hacer fuerza en el gimnasio o hacer cambios de velocidad o trabajos de cambio de intensidad o correr diferentes pruebas, pruebas cortas y pruebas largas para estimular todos los tipos de reclutamiento de unidades motoras, sincrónico y asincrónico, y para poder ir intercambiando este tipo de fibras musculares, lo único que voy a llegar es a lo que se llama la famosa barrera de velocidad. Es un punto en el cual me estanco y si no hago un cambio de estímulo, lo único que hago es entrenar la resistencia. ¿Qué quiero decir con eso? Puedo sostener un mismo pase durante mucho tiempo, como pasa mucho en los deportistas adultos, pero nunca puedo hacer un cambio de ritmo. ¿Por qué no puedo hacer un cambio de ritmo? Porque no tengo entrenado los mecanismos nerviosos que me permiten alterar este patrón de reclutamiento de unidades motoras. Bueno, espero que me hayas podido seguir, espero no haberte agotado. Te vuelvo a decir, te aconsejo que repases los 2 capítulos anteriores, porque a partir de acá nosotros ya empezamos a hablar de hitos fisiológicos que nos van a dar pie a través de entender el comportamiento de los sistemas energéticos, de la física aplicada al deporte y de las fibras musculares, cómo se van construyendo las diferentes intensidades para poder entrenar. Así que bueno, te agradezco enormemente haber estado ahí. Te agradezco. Espero que recibiendo y te vaya despertando la curiosidad para ir aprendiendo y dando tus entrenamientos, tanto como si sos entrenador como si sos el atleta que se entrena a sí mismo. Así que nos estamos viendo en la próxima y cuídate mucho.